de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Pues a nosotros nos mueve el Espíritu a aguardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe, que actúa por la caridad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta segunda charla la titulo Experiencia base. O sea, ya hemos visto el otro día un poco de qué va la cosa, pero toda la carta tiene una experiencia de la que parte. No la escribió la carta San Pablo en un despacho o teóricamente, no sé, elucubrando posibles cosas, sino en la experiencia viva, en la lucha por Jesucristo, por cómo entendía él a Jesucristo. Entonces, como las cartas, las dos cartas de Gálatas y de Romanos obedecen a la misma experiencia, hoy he leído un punto álgido, es de la carta a los Gálatas, como acabáis de escuchar, donde dice San Pablo cosas duras a los judíos cristianos. Se trata de los judíos cristianos contra los que luchan, pero judíos cristianos de la retribución, judíos cristianos de la ley, del cumplimiento, de los que piensan que siendo buenos se salvan, de los que piensan que la salvación está en las obras. Y San Pablo pone entre las obras aquí la circuncisión y otras cosas, pero el que quiera circuncidarse, dice San Pablo, y vivir desde ahí, ha roto con Cristo. Cristo no ha venido a circuncidarnos. Estamos en otra dimensión. Hemos pasado a otro nivel. Y un poco más tarde, 5 versículos más abajo, enfadado, dice: tanto queréis circuncidaros, pues caparos del todo. Así. Esto quiere decir que era una carta polémica, una carta que no escrita en un despacho, sino una carta nacida de la controversia tremenda que para aquellos momentos se dilucidaba. A San Pablo le dolía en el alma que le quitaran su Cristo. El Cristo que el Espíritu Santo le había revelado, el Cristo que le salvó a él, porque él era lo peor. Y en Damasco lo salvó gratuitamente, sin ningún mérito, sin hacer nada. Perdonad la voz porque la lluvia de hoy a mí me hace mucho efecto. Y entonces pues le dolía en el alma que le quitaran su Cristo. Ahora yo le pondría a San Pablo una objeción, porque claro, él dice: si queréis la circuncisión y la ley, rompéis con Cristo.
Pero es que los 10 mandamientos son parte de la ley. O sea, tenemos que dejar la ley. Luego, para salvarse no hay que cumplir los 10 mandamientos, porque pertenecen a la ley. Yo sé que algunos de vosotros me están mirando como diciendo, pues, ¿y cómo se soluciona esa dificultad? Pero no os la voy a solucionar. Porque la intriga es bueno que permanezca. Si os cuento ya el final de la película, pues miren ustedes, entonces de las 30 charlas que me quedan por predicar, no venís a ninguna. Así que vamos a dejarlo así. Yo estas charlas, la verdad, si os digo con humildad, mucha humildad, son testimoniales. Yo hablo de la carta a los romanos sin haber leído ni un solo libro, ni una sola hoja de ningún libro de los miles y miles de libros que se han escrito sobre la carta a los romanos. Nada, absolutamente nada. Me viene de mi experiencia y me viene de la experiencia de esta comunidad todo lo que voy a decir. No sé cómo nació, pero sé que desde que empecé a predicar hace 40 y tantos años, pues he predicado la gratuidad. Pero ¿cómo me ha venido a mí la gratuidad? La gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, sin la ley, sin la retribución, sin las obras buenas, sin estas cosas. ¿Cómo me ha venido a mí esto? Allá por el año 1979 di con un joven dominico que se llamaba Julio Figar unos ejercicios espirituales a unas chicas de un colegio cercano al convento nuestro de Alcobendas, donde estábamos. Aquí hay una. Y cuando predicamos, pues se rebotaron de una forma impresionante. No podéis imaginar, porque yo soy yo, ¿no? Porque lo que yo hago vale para algo, porque eso es lo que nos han enseñado siempre. Porque claro que hago méritos, porque claro que... Y claro, fue tan fuerte que bueno, tuvimos un descanso y al subir otra vez a la sala para continuar, yo iba a hablar y suavizar un poco las cosas, pero Julio me dijo, no, déjame a mí. Y entonces continuó y explicó la salvación de Jesucristo única y exclusivamente por Jesucristo y por la gracia de Jesucristo, de tal forma. El silencio era tan tenso que se partía con unas tijeras. Eso pues, de ahí salió el grupo de la Rosa de Sarón. Porque esas cosas tienen el Espíritu Santo, obra por medio de ellas. Pero también para nosotros tuvo no sé, como un boomerang. Se nos volvió contra nosotros mismos lo que nosotros predicábamos. Eso es el boomerang. ¿Pero qué estamos predicando nosotros? Pero ¿cómo es posible que unas chavalinas de 17 años que tendrían se reboten de esta forma? Eran el último curso. ¿Qué es lo que estamos predicando?
Y nos dábamos cuenta de que estábamos predicando algo distinto. Algo distinto de los demás curas, que es una de las cosas que nos dijeron. Porque los demás curas no dicen eso. Pero lo teníamos tan adentro, se nos metió tan adentro, entonces ni conocíamos la palabra gratuidad. Estábamos predicando la gratuidad sin conocer la palabra gratuidad. No lo sabíamos. En aquel convento había otros compañeros, aquí está otro compañero. Y tampoco teníamos nada claro, pero todos íbamos en la misma línea. No lo teníamos nada claro. Pues bien, ¿y cómo fuimos llegando a la palabra gratuidad? No lo sé. Pero nos sucedió que entramos en guerra, igual que a San Pablo. San Pablo entró en guerra contra los judaizantes, pero nosotros también entramos en guerra, porque como predicábamos distinto de todos los demás curas, pues menudo lío. Os podéis imaginar, menudo lío, ¿no? La carta a los romanos, por lo tanto, es una carta polémica, no escrita así por las buenas, dialéctica, discusión, insultos incluso. No sé, que del todo tensa, del todo tensa. ¿Cómo empezó el cristianismo, verdad? Y nosotros ahora decimos muchas veces, ay, qué mal está en la iglesia, mira qué discusiones hay ahora. Que si esto, que si lo otro, que si la curia, que si la no curia, que si esto. Pues anda, que cómo empezó. Y con cuestiones tremendas, porque San Pablo se dio cuenta inmediatamente de que esto era esencial. Se dio cuenta que era esencial. Habéis roto con Cristo. Miren ustedes, si Cristo no nos salva gratuitamente, nosotros tendríamos que salvarnos con Cristo y con la ley, mediante la ley. Y entonces seríamos una secta judía. Simplemente una secta judía seríamos. Pero San Pablo rompió con esto, fuera la ley, y pudo hacer del cristianismo algo católico, algo universal, gracias a ese rompimiento con el judaísmo, que después, por otra parte, pues sabemos de dónde venimos. Sabemos de dónde venimos. Y tampoco es tanto el rompimiento, aunque mucho. Bien, pues entonces ya sabéis de dónde venía todo esto. Santo Domingo de Guzmán, el santo fundador de los dominicos, es un genio en esta línea. Porque Santo Domingo de Guzmán, ¿quién se lo diría a él? Pero una de las cosas más originales de Santo Domingo de Guzmán es decir a los frailes que las constituciones, las leyes, no obligan bajo pecado. Todas las demás órdenes religiosas, incluidos los monjes, prometen cosas, prometen obediencia, castidad, pobreza, cumplir las leyes. Y ese cumplimiento de las leyes y de las constituciones es lo que hace que ellos sean verdaderamente buenos. Y como la bondad es la que salva, pues ya lo tienen todo hecho. Y Santo Domingo viene y dice, nada de eso. Nadie se salva por cumplir las constituciones. Si no obligan bajo pecado, entonces ¿qué son? Son cauces de convivencia. Pero solamente cauces de convivencia. No son productos salvíficos o qué sé yo, o camino salvífico.
son solamente eso, cauces de convivencia. ¿Por qué lo decía Santo Domingo? Porque allá en su corazón, y eso que no era tiempo de eso, él sabía que lo único que nos salva es Jesucristo, gratuitamente. La gratuidad de Jesucristo. Por eso cumplid las constituciones, pero no os van a salvar, porque tenéis otro Salvador. ¿Qué os han dicho a vosotros de pequeños y a mí? Sed buenos para salvaros. Pues no os van a salvar la bondad. No os va a salvar ser buenos. No os va a salvar cumplir con las leyes. No os va a salvar ni cumplir los 10 mandamientos. No os va a salvar ninguna cosa de estas. ¿Por qué? Porque os va a salvar la gracia y la sangre gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Entonces San Pablo, ¿no estáis viendo el nerviosismo de San Pablo? Es que no le notáis en el amor tremendo que tenía a Jesucristo. ¿No le notáis que no podía tolerar esto? ¿No le notáis escribiendo la carta a los romanos con iba a decir furia, vamos a decir fervor, o cariño, o yo no sé? Poned la palabra que queráis, pero con todo el alma y con todo el corazón, porque si no, pues... Bien, ya sabéis lo que pasó. Predicó en Galacia y los gálatas eran celtas. Habían venido de Europa. Habían 3 siglos antes de Jesucristo, habían emigrado celtas de Francia, de Alemania, quizá alguno de España, de la raza celta, los de la gaita. Habían emigrado allá, para aquellas tierras. Y entonces pues sucedió que bueno, pues pudieron hacer su pequeño grupo, su pequeño estado, o como lo queráis llamar. Y bueno, pues tenían un carácter como deben de tener ahora, como muy suaves, como muy... con una lengua muy melosina y todo esto, pero por debajo... Lo siento si lo oye algún gallego. Pero son muy buena gente, ¿eh? De hecho, a San Pablo le encantaron, porque estaba con una enfermedad bastante grave y mala y fea y asquerosita, y le cuidaron súper bien, lo cual es de mucho valor. Pero le traicionaron rápidamente. Llegaron unos señores del partido de Santiago y le dijeron: ese Pablo que os ha predicado ese evangelio de la gratuidad de la sangre de Jesucristo, ese Pablo que quiere salvaros sin la ley, es un embustero. Ese Pablo no ha sido apóstol. Nadie le ha enseñado. Es su rollo mental, sus elucubraciones. Ese Pablo, por lo tanto, no tenéis que hacerle ningún caso. Y los gálatas cayeron en la trampa. Y es cuando San Pablo se entera, va, escribe y empieza la carta diciendo: aunque un ángel viniera y os predicara un evangelio distinto del que yo os he predicado, maldito sea, anatema, sit sea. Tremendo. Y en el 3er capítulo empieza diciendo: oh insensatos gálatas, pero ¿quién os ha embrujado para dejar lo que oísteis, para dejar la verdad? ¿Quién ha obrado milagros entre vosotros? ¿Quién os ha dado el Espíritu Santo? ¿Quién os ha dado la alegría y el gozo tremendo de sentiros salvados con una experiencia interior que no habéis tenido nunca? ¿Quién os lo ha dado? ¿La circuncisión? ¿Os lo ha dado alguna ley? Os lo ha dado Jesucristo y la cruz de Jesucristo. Pues bien, eso eran lo que predicaban estos señores. Y Pablo escribió esto.
El tema, por lo tanto, de estas epístolas, de las dos epístolas estas, de las dos cartas, es el tema de la gracia y de la ley. La gracia mediante la fe. La fe o la ley. Fe y gracia, en este caso, significan lo mismo. Es la relación entre la gracia y esto. Os decía el otro día que esto no es ajeno a nosotros, porque es que nosotros estamos en la misma problemática. Nosotros estamos en la misma discusión. ¿Cuál es la discusión nuestra? La discusión nuestra se da entre la teología que yo llamo de la retribución y la teología de la gratuidad. ¿Cuál es la teología de la retribución? Que si haces bueno te salva, que si cumples los mandamientos te salvas, que si haces las obras que debes de hacer te salvas, que la salvación es tuya, que Jesucristo ha muerto por ti y nos ha abierto la puerta del cielo, pero el que tiene que llegar a la puerta del cielo eres tú con tus obras, eres tú. Y lo que esperas verdaderamente es un premio en el otro mundo. Es el premio, lo que esperas. Por lo tanto, un premio a tus obras realizadas. Entonces, eso lo tenemos. Y estoy seguro que la mayoría de vosotros tiene esa teología subliminar, esa teología ahí por lo bajo, porque es la teología que se enseña, es la teología que la mayoría de los curas sigue diciendo todavía, y es la teología en la que yo me he educado y en la que todos nosotros nos hemos educado. Somos judaizantes, somos como los judaizantes, y si viniera Pablo aquí ahora gritaría, habéis roto con Cristo, habéis roto con Cristo porque le quitáis el trabajo a Cristo. No podéis amarle. Si vosotros os salváis, ¿para qué os vale Jesucristo? No le podéis amar. El amor a Jesucristo se basa fundamentalmente en que ha sido tan bueno contigo que ha derramado su sangre por ti. Antes de que tú tuvieras ningún mérito, incluso antes de que nacieras, antes de que tú pudieras hacer algo para recibir algún premio. Pablo tuvo el don de Dios maravilloso de que no solamente luchaba con palabras. Además, creo, por lo que dice en alguna epístola, que no hablaba bien. Es que Dios tiene cada cosa. Fíjate, a Moisés, que era tartamudo, le escoge para liberar al pueblo de él. Y Pablo, que era pequeño, feo, calvo y hablaba mal, pues le escoge para predicar nada menos que esta gracia, que esta gratuidad profunda. Pero le dio un carismón inmenso en la iglesia, el escribir. Escribía unas cartas que tiembla el orbe. Y él dice, algunos de Corinto dicen, por carta sí, por carta parece algo, pero después en presencia... Pero después la presencia es tan poca cosa. Y dice Pablo, pues cuando vaya voy a ser por carta y por presencia. Voy a ser. Y Dios le dio la posibilidad de defenderse por carta porque estaba pensando en nosotros. Porque Dios estaba pensando no solamente en los judaizantes de aquel tiempo, estaba pensando en nosotros. Estaba pensando que nosotros nos alegraría profundamente la carta a los romanos, que la podríamos escuchar como esta tarde la estamos escuchando, que esa carta nos haría por dentro, pues
nos daría una alegría profunda de salvación. Porque esa alegría profunda de salvación no depende de ti, de tus obras, sino de la fe que tengas en ese Cristo que murió por ti. De la gratuidad, de la gracia de ese Cristo, la fe gratuita, vamos. Me da lo mismo decir fe gratuita, qué bueno. Y poder vivirlo así, pues evidentemente todo está previsto por el Espíritu Santo, pero ¿qué sería de la Iglesia si no tuviera las cartas de San Pablo? Menudos líos teológicos que habría todavía. Todavía tendríamos las peleas de los judaizantes y eso, pero San Pablo fue ahí, puesto el eslabón por medio de Dios que nos solucionó el problema a todos nosotros. Bien, se trata por lo tanto en esta carta dura que vamos a estudiar, se trata del problema, con otras palabras, el de la justificación. ¿Qué es lo que nos justifica? ¿Cómo somos justos delante de Dios? ¿Qué es lo que nos hace justos? Esta es la justificación gratuita. Habréis oído hablar que Lutero habló muchísimo de la justificación gratuita. No tienen los alemanes la palabra gratuidad y entonces hablan de la justificación gratuita. Pero es distinta de la justificación nuestra. No somos luteranos, ni mucho menos. Pero en algo sí. Pero no por Lutero, sino por San Pablo. La justificación viene de la carta a los romanos, no viene de Lutero. Y además la católica es una justificación interior mediante la gracia santificante que no solamente es gratuita, sino salvífica. Te salva gratuitamente esa gracia que además requiere y añade la comunidad, añade la tradición, añade al Papa, añade los sacramentos, añade a la Virgen, añade tantas cosas que los protestantes no tienen. Es muy extrínseca la gratuidad de los protestantes, muy poco interior. Yo siempre pongo el ejemplo de un niño que se cae en un arroyo y lo sacas. Sí lo salvas, pero el niño sigue siendo igual. Simplemente lo has sacado del arroyo, lo has salvado de la corriente. Mientras que la justificación católica procede mediante la gracia santificante, interior, la gratuita. Porque también otras veces se oye decir, es que esto nos aumenta la gracia santificante, las buenas obras. No. Es siempre gratuita. Siempre gratuita. Porque procede de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, ya no me quiero yo estoy muy atento al reloj. Ya sabéis, como decíamos, que esta es la tercera crisis que tuvo San Pablo, porque tuvo primera en Damasco, segunda en Atenas cuando habló de esa forma, y tercera crisis le metieron los Gálatas. Y entonces le dieron a conocer, con esta tercera crisis, le dieron a conocer otro Cristo, que se sumaba y se añadía a las experiencias anteriores de Cristo. Y este Cristo es el Cristo de la justicia, el Cristo de la justificación. El Cristo de la justificación gratuita, que es el no va más. Porque yo lo que puedo decir, y lo que estoy a gusto aquí hablando en este momento, que ha sido la predicación de este grupo, desde hace más de 40 años, de este grupo de Maranata. Y aquí se ha predicado esto. Y aquí se ha predicado siempre esto, y aquí está el grupo, vivo, totalmente vivo. ¿Y por qué está vivo? Pues porque está en la predicación de San Pablo, porque está en la predicación esta de la carta a los romanos aquí viva, y aquí se confía fundamentalmente en Jesucristo nuestro Señor. Pues bien,
Yo tardé en enterarme de estas cosas que os estoy diciendo, incluso de la palabra gratuidad. Yo estuve muy pronto, allá por el año 80 o por ahí, estuve en Israel 20 días en un grupo, pues allá vivíamos en Ain Karen, había varios sacerdotes, y a mí me tocó un día decir la misa en Belén, que está muy cerquita, en Belén, en la gruta de Belén, para el grupo. Había 3 chicas jóvenes que yo no las conocía porque eran de Valencia, no había hablado nunca con ellas. Y de repente, pues yo me pongo a predicar aquel día, y cuando termino de predicar vienen las 3 hacia mí rápido y dice: tú hablas como Kiko, tú predicas como Kiko, pero todas emocionadas. Y yo, como un paleto, le pregunto: ¿y cómo habla Kiko? No sabía yo cómo hablaba yo. Es decir, no tenía yo todavía formulado lo que me estaba pasando. Tenía formulado. Un poco más tarde, ya lo sabéis, pero lo voy a contar porque hay muchas personas nuevas. Porque aquella noche se me aclaró a mí bastante, que mi madre visitaba siempre a una señora que se llamaba Rosario, y Rosario, pero a las 11 de la noche o así, vieja, muy vieja, y Rosario le dijo: Felisa, yo calculo que he rezado unos 28.500 rosarios, Dios me los premiará, ¿verdad? Y mi madre, claro, mi madre era de la teología de la retribución, la pobre, porque don Rufo, el cura de mi pueblo, pues era de la teología de la retribución. Y entonces, pues claro, mujer, y los hijos que has criado, y la guerra, y todo lo que hemos tenido que pasar, ¿cómo no te vas a salvar? ¿Cómo no te lo va a pagar Dios? Y llega a casa, que estaba yo aquellos días allí, y me dice: mira lo que me ha dicho Rosario, que ha rezado 28.500 rosarios y que Dios se los premiará, ¿verdad? Y yo entonces le dije: mamá, que no es así. ¿Cómo que no es así? Don Rufo siempre nos predicó esto. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿O cómo puede ser? Es que si te metes en la teología de la retribución no hay quien te saque, porque la teología de la gratuidad es una quimera, siendo como es la verdad. Que no es así. Mañana, cuando vuelva donde Rosario, le dice lo siguiente: Rosario, me ha dicho mi hijo, el cura, que no te va a premiar Dios los 28.500 rosarios que has dicho, que la cosa es mucho más bonita, la cosa es mucho mejor. Es que Dios te quiere tanto que te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. ¿Te enteras que los rosarios vienen de Dios, no de ti? Porque si vienen de ti no te salvan. Pero si vienen de la gracia de Dios, tú tienes que decir: gracias, Señor. Gracias por los rosarios. Gracias por lo que he rezado en mi vida. Gracias por las cosas que has hecho en mi vida. Entras en la dimensión de la gracia. Entras en la dimensión de la gratitud en este momento. Y entonces, pues mira qué bien. Es muy distinto. Muy distinto. Dar gracias a Dios por ser lo que eres. Dar gracias, aunque seas un campeón de la oración. Señor, te doy gracias porque soy un campeón de la oración. Es decir, tú me lo has dado. Tú me has dado eso. Y entonces, claro que eres campeón, supercampeón, porque el Señor te lo regala. Pues bien, todas estas cosas, pues a mí me iban dando, a nosotros, porque éramos un grupo ahí en Alcobendas, nos iban aclarando de alguna forma, pues todo esto que veníamos predicando desde hace 40 años, pero además sin remisión, porque el Espíritu Santo no cede. O sea,
se te mete dentro y aunque quieras decir otra cosa, al final dices lo que Él quiere decirte. Te hace tu esclavo y te gusta que te haga tu esclavo. Porque el Espíritu Santo, además, te da una seguridad que no podéis ni imaginar. Una seguridad al decir, una seguridad al hablar. No os podéis imaginar la seguridad que tengo yo en este momento predicando de lo que digo. Porque podéis decir, como yo al principio decía alguna vez, anda que si estoy equivocado. Anda que si le estoy diciendo a la gente lo que no es. Anda que si esto de la gratuidad es una filfa, es un embuste, pero no puedes decirlo. Y no puedes decirlo porque testifica el Espíritu Santo dentro, porque te tuerce los colmillos si es necesario para que digas lo que Él quiere que digas. Por eso se habla con una seguridad en la fe que viene de ahí, que viene del Espíritu del Señor. Por eso, pues, hermanos, yo os he contado muchas veces, donde voy a predicar, pues casi nunca me vuelven a llamar. A mí no me llaman nunca, por segunda vez, a no ser algunos raros. Nunca. He oído a una superiora general decirme a mí un día, tu espiritualidad no encaja con la de nuestra congregación. Y yo me quedé mirándola, no dije nada, pero me quedé mirándola. Ese es el problema, que no encaja. Ese es el problema. ¿Pero para quién? Ese es el problema. No me vuelven a llamar. Y sobre todo los dominicos. La propia casa, ya dice Jesucristo que en casa no esperes que te acepten demasiado. Y esto ya lo digo por todos, En tu propia casa, hombre, tampoco los dominicos tienen una cosa muy buena, son personas muy majas, muy educadas, se convive con ellos genial, aunque seas de la retribución y el otro de la gratuidad. Bueno, son gente, pues, muy bien. Ahora, gracias a Dios, tenemos un Papa, que es una cosa inesperada después de tantos años de predicación. Y tenemos un Papa que ha dicho una frase una vez, allá el 15 de octubre, en Santa Marta, una frase tremenda: la gratuidad de la salvación es la única doctrina verdadera. Eso lo ha dicho el Papa. No lo ha desarrollado mucho, porque está más bien preocupado de los pobres, de los pequeños, de lo que pasa en el mundo y de todo esto. Pero vamos, esa y otras 3 o 4 veces ha dicho cosas muy importantes en la línea de estas que estoy yo predicando esta tarde. No lo ha desarrollado demasiado, pero que un Papa diga esa frase tremenda, además elevándolo a la calidad de doctrina. La doctrina verdadera es esta de la gratuidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, no es la ley la verdad, no es la retribución la verdad, sino la gratuidad. Lo que aquí se ha predicado siempre. Podemos estar con el corazón tranquilos diciendo: gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti. No, que no he terminado. Pero estoy a punto de terminar. Bien, pues ya termino. Simplemente el problema es este: ¿quién me justifica? Tú pregúntatelo a ti, ¿quién te justifica? A la hora de la muerte. Bueno, las muertes de Maranata ya sabéis que soy un forofo tremendo, porque aquí han muerto santos y más que veremos. Más que veremos. San Francisco de Sales, cuando se murió,
y le entró la zozobra. La zozobra, porque claro, San Francisco de Sales y todos estos de esta época eran más bien de la retribución, que también dio santos, ¿eh? También la teología de la retribución dio muchos santos, porque el Espíritu Santo tiene sus modos y formas de actuar. Mi madre era una santa, porque la santidad no está en la teología, la santidad está en el amor. Y es distinto. Y eso lo aprovecha el Espíritu Santo para hacer santos, aunque en su teología no les haya dado pues la alegría y el gozo y la alabanza que tenemos nosotros. Han vivido más bien bajo el temor del pecado, bajo el temor de la condenación, no bajo la alegría y el gozo y la exaltación de la alabanza, porque Dios es gratuito y bueno. Pero no quiere decir que los de la teología de la retribución no haya santos, y muchos. San Francisco de Sales, sabéis, lo habréis oído, que a la hora de la muerte pues le entró el miedo de sus obras, y le decían los curas que tenía al lado, él era el obispo de Ginebra: no te preocupes, con la cantidad de sermones que has predicado. Y él dijo: cuando me vea con el Señor, como no me saque a mí el tema a él, yo no lo pienso sacar. El tema de mis sermones yo no lo pienso sacar. ¿Qué pasa con los sermones? Pues porque los sermones muchas veces se exhibe uno. Sí, pero bueno, yo qué sé. Termino diciendo, porque la conocí mucho, la priora, una priorina de las monjas de Lerma, de las monjas dominicas de Lerma, las del Reto, Sor Asunción. Según me contó una monja, a la hora de la muerte la priora le dijo aquello de lo mismo: ¿tiene paz, madre? ¿Tiene paz? Sí, hija, sí, mucha paz. Dice: claro, 60 años en la vida religiosa y después tanto sacrificio, tanta oración, tanto coro, tantas... Y la enfermita le hizo así con la mano y dice: no, madre, no. Yo en todo lo que he hecho en mi vida no confío en nada, pero confío con todo mi corazón en que Jesucristo, Él, por sí mismo, me quiere, me salva, me ha salvado, y me voy a encontrar con Él dentro de muy poquito y nos vamos a dar un gran abrazo. Pues gloria al Señor.